Hola, bienvenido, bienvenida a Lo Extraordinario de Ti, este video podcast donde me gusta compartir historias inspiradoras que a mí me parecen interesantes y que tal vez a ti también te puedan servir en tu proceso. Hoy tengo una invitada muy especial que estuvo trabajando un tiempo conmigo en terapia y la invité justamente para que nos cuente un poquito sobre lo que ha sido su proceso, cómo se sintió y cómo los cambios que tuvo a partir de todo este trabajo. Entonces, Elidet, ¿quieres presentarte brevemente para que las personas empiecen a conocerte? Sí. Muchas gracias por invitarme, Maggie. Estoy feliz de estar aquí, de que pueda compartir el proceso que llevé contigo. Y yo soy Elide Hernández, tengo 29 años. Inicié ya hace algún tiempo sesiones de terapia con Maye mientras estaba en Ciudad de México. Ahora me encuentro en Monterrey viviendo y pues siempre he estado muy agradecida con ella por todo lo que aprendí y lo que me enseñó durante este proceso. Muchas gracias. Ahorita vives allá en Monterrey y ¿a qué te dedicas? Soy arquitecta, estudié una maestría en la UNAM, por eso estaba viviendo en Ciudad de México. Pues fue un proceso así todo complicado porque se atravesó una pandemia. Tuve que terminar mi maestría en línea. Tuve el tiempo que inició, o sea, la pandemia, entonces todo estaba cerrado, todo se volvió complicado. Entonces decidí regresarme a Monterrey. Y actualmente estoy aquí trabajando pues en varias cosas. Como les digo, soy arquitecta, entonces trabajo en algunos proyectos, ya sea de remodelaciones, de hacer planos, hacer imágenes en 3D de diseño de interior. Y también estoy ahorita apoyando, que es algo que más me mueve y que más me gusta, a una junta de vecinos organizados en contra de un proyecto que tienen este, que bueno, están peleando de manera legal. Entonces yo soy parte de los peritos que están apoyando este movimiento. Entonces esto es algo que me gusta mucho y pues sigo en este proceso acá. Ok, muchas gracias por compartir. Em, y bueno, pues quisiera entrar a lo poquito que yo sé de tu historia, el tiempo que estuvimos compartiendo, que sí, al principio nos tocó vernos en persona y Sí. luego pues ya te fuiste para allá, pero continuamos de manera virtual, ¿no? Y en el momento en el que llegaste conmigo, ¿cómo fue que llegaste y qué fue lo que te movió a tomar esa decisión? Yo llegué, creo que también llegué justo en la pandemia contigo, que bueno, ya había pasado lo peor, es porque nos pudimos ver de manera presencial. Y yo ya había tomado terapia anteriormente, una vez, o sea, solo estuve creo que algunos meses, eh, pero no sentí como esta conexión o esta cosita que debes sentir cuando asistes con alguien para terapia. Entonces, después dejé de pasar, yo creo que fue como un año, desde la primera vez que tomé terapia hasta cuando te pude contactar a ti. Eh, y pues llegué contigo porque, bueno, la primera vez que fui a terapia fue por un asunto de que me costaba mucho hablar en público. Entonces eso me causaba mucho miedo y hubo un evento que detonó que yo decidiera buscar ayuda, que fue una presentación que tuve durante la maestría, que yo sentí que no sé qué dije, o sea, yo no me acuerdo exactamente de lo que pasó ese día que yo di mi presentación, porque como si algo hubiera controlado lo que yo estaba diciendo y lo que yo estaba haciendo, entonces como que sí tengo idea de qué fue lo que pasó, pero yo lo imagino como si hubiera sido lo peor que hubiera pasado. Entonces, esa vez fue que contacté por primera vez a una psicóloga
pero como te digo, no, siento yo que no hice clic con cómo ella le gustaba hacer su terapia. Entonces dejé pasar todo este tiempo, inició la pandemia, este, y, y lo otro que me hizo como buscar ahora otra vez ir a terapia fue que pronto se acercaba mi examen de grado de la maestría. Entonces, pues recordar o pensar que tendría que presentarme otra vez a explicar mi tema, a explicar frente a varias personas lo que yo había investigado durante esos 2 años, pues fue, otra vez me entró como ese miedo y dije, no puedo esperar que pase lo que pasó la primera vez. Entonces, pues sí necesito, ahorita que tengo un poquito de tiempo, pues empezar a trabajar esto para ver si logro el día de mi examen, pues hacerlo mejor. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, recuerdo que ese fue tu motivo principal, Ujú. pero a ver, quisiera regresarme un poquito Sí, porque me parece interesante. ¿Qué fue lo que no te hizo clic la primera vez que buscaste terapia? Que al final fue el mismo tema, ¿no? sí. Pero no te sentiste cómoda, pero ¿qué influyó? ¿Cuál, o sea, qué pasó ahí que no Mm, sentiste eso? bueno, yo la verdad nunca había tomado terapia, no sabía cómo eran las sesiones. Pero yo creo que todos tenemos como una idea de cómo es ir a una terapia, o sea, que platicas, que te dan tips, consejos, etcétera, de una manera profesional. Em, y yo acudí a esta persona, también lo encontré a través de internet, de Doctoralia, creo. Y bueno, ya fui con este miedo de que a mí me daba mucho miedo compartir, o sea, como lo que sentía y todas estas cosas. Y bueno, llegué bien, o sea, la verdad es que sí me hizo, pues, no sentirme tan incómoda, pero esta psicóloga trabaja hipnosis Mm, ujú, y dije, bueno, lo puedo probar, o sea, yo estaba abierta a todo. Entonces inicié, fueron algunos meses, creo que fueron como 4 meses. Iniciamos, pero yo sentía que no, pues que no me funcionaba. ujú, Tal vez como yo tenía esta idea de que una terapia es compartir cómo me siento y que otra persona de una manera profesional me dé sus consejos o me dé esta ayuda según pues lo que han estudiado, como que esto de la hipnosis no sentía que fuera efectivo en mí, porque como solo llegaba, me sentaba, o sea, no tenía como este tiempo de yo desahogarme mm, para que me dieran como retroalimentación. Solo era que me contaban algunas historias, yo cerraba los ojos, hacíamos algunas actividades escritas conforme a lo que me haya dicho en la historia que me contó. Y ya, se acababa la sesión y ya, o sea, no había momento como para compartir ideas o compartir algo más. Y ujú, así la llevé y la verdad es que dejé de ir porque, por lo mismo, o sea, yo sentía que no hacía como, o sea, que me faltaba algo más, que me faltaba como este espacio para compartir cómo me sentía y que me dijeran algo. ujú. Ok, ok. Eso es interesante porque muchas veces, pues cuando alguien está buscando terapia o un espacio así, no siempre sabes cuáles son los enfoques que hay, no sabes bien y no tendrían por qué saberlo, ¿no? O sea, no es como pues un área que esté muy difundida o que las personas conozcan, porque eso es como muy interno dentro de la terapia, pues hay muchos enfoques diferentes y ciertos enfoques sirven para ciertas cosas, van mejor algunos con algunas personas y demás, ¿no? Pero eso pues lo Sí. sabemos quienes estamos ahí Ujú. dentro. Y entonces llegaste con alguien que encontraste ahí, que me imagino que algo te llamó la atención, em, pero bueno, sí creo que por lo que me dices, ahí no estaba tan presente este elemento que sí es súper importante en cualquier tipo de terapia, de la relación terapéutica, ¿no? O sea, Ujú. como que suena a que era simplemente que la psicóloga seguía el procedimiento
pero sin verte más allá a ti en lo particular, ¿no? Sin Sí. establecer una relación más cercana, y eso era algo que tú sí necesitabas, ¿no? Ujú. Entonces, digo, no estoy diciendo que la hipnosis no sirva o así, claro que todos los enfoques son útiles, sirven cada uno para diferentes cosas, pero bueno, tal vez ahí hacía falta este elemento que es súper importante y es básico, ¿no? Sí. Entonces, ahora sí, después de esa experiencia que seguía ahí el tema, que no sentiste muchos avances en eso, entonces, ¿cómo te sentiste la primera vez que llegaste conmigo? Eh, ya me sentí un poco más tranquila porque ya había ido a una sesión, entonces ya como que ya me esperaba que era lo que tenía que pasar en ese primer día. Como quiera iba bien nerviosa porque, pues, digo, yo creo que contarle a alguien cosas bien personales, es difícil. Bueno, para mí es algo muy difícil. Entonces, bueno, iba con ese nervio de la primera vez otra vez. Entonces, pero cuando llegué contigo, eh, pues yo sentí como eso que yo buscaba, o sea, que buscaba que necesitaba que alguien me escuchara y que me dijera ya con esta mirada o con esta otra mirada diferente qué era lo que yo podía hacer para trabajar lo que necesitaba. Entonces, bueno, recuerdo que la primera sesión fue, pues, de esto de conocerme, de si ya había ido antes, qué era lo que yo quería trabajar, etcétera. Y me acuerdo mucho que tú me dijiste que a ti no te gustaba como clasificar tienes ansiedad, tienes esto, tienes lo otro. Y eso fue lo que a mí me pasó la primera vez que yo fui a la terapia pasada, que el primer día que yo llegué, o sea, el primer día me dijeron, tienes ansiedad. Y yo, ok, ok. Entonces, como que sentí que contigo fue más como, ok, pues vayamos viendo a ver qué es lo que pasa, o sea, qué es lo que podemos hacer, pero sin como etiquetar ya que, tienes esto. Y ya, porque esa primera vez que yo salí, que me dijeron, tienes ansiedad, fue así como, ok, y me puse a investigar, o sea, como que siento que te envuelves en más cosas que tal vez no las tenías pensadas, pero como ya te dijeron eso y empiezas a investigar qué es, cómo es, dices, ok, y te vas agregando como más cosas y se vuelve como un poco más grande el, el conflicto. Entonces, bueno, cuando yo llegué contigo, pues ya me explicaste todo, cómo iba a ser nuestras sesiones, etcétera. Y la verdad es que me sentí muy bien, me sentí en confianza, me sentí tranquila. Y más porque pues tienes que compartir otra vez, tienes que compartir cosas bien íntimas con una persona, entonces tienes que estar súper segura de que es la persona correcta con la que quieras compartir todo esto. Ujú, sí, claro. Y por eso el elemento de la relación terapéutica es súper importante, o sea, es la base de todo, más allá de las técnicas, del enfoque, que también son importantes, pero pues no sé, lo principal es establecer esta conexión, ¿no? Entonces, sí, yo también recuerdo que llegaste, sí, yo te noté un poco como que con estas reservas de, ay, a ver qué pasa. Pero bueno, al final sí, por lo que me dijiste también, pues te sentiste entendida, escuchada, que era lo que tú estabas buscando, y a partir de ahí creo que se da esta confianza como para ir dando pasos para lograr lo que quieres, ¿no? Y también esto que dices de los diagnósticos, hay muchos, puede haber mucha polémica alrededor de eso, ¿no? Ujú, Pero a mí me ha pasado que depende mucho de la persona. Hay veces que un diagnóstico sí ayuda porque da claridad de, ok, esto es lo que está pasando, ¿no? Pero hay veces que, como dices, un diagnóstico es como poner una etiqueta que hace que se sienta como que lo que tienes es más grave o te pones a investigar o se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, en general yo trato de tener cuidado con eso y poder ir distinguiendo cuándo sí puede ayudar un diagnóstico y cuándo no. Y cuándo sí es importante y cuándo no, porque hay veces que, o sea, todos tenemos ansiedad en algún momento, ¿no? Entonces, de pronto etiquetar a alguien así como de, ay, no tienes esto y es ansiedad y tal. mm,
no sé, no siempre ayuda, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando terminó la primera sesión y así, o sea, ¿qué sentiste? ¿Con qué te quedaste, ¿no? Esa primera sesión después de toda esta, pues, establecer la relación y hablar de los objetivos y así, pero ¿con qué sensación te quedaste después? Salí ese día, em, pues yo creo que ya al haberte buscado ya iba con una intención de querer trabajar como estas cosas, porque ya no quería sentirme de esa manera en la que me sentía. Yo no me acuerdo si fue esa primera sesión, creo que sí, que yo te dije que yo sentía que no, o sea, que nunca iba a poder sentirme de otra forma, o que nunca iba a poder como superar esto que sentía. Eh, entonces, pues yo siento que llegué como con esta idea de querer trabajarlo, pero como en esta lucha entre, pues, no sé, o sea, no sé si sí se pueda o no se pueda. Tú me dijiste que sí se podía sentir de otra forma. Entonces, pues salí como animada y con ganas de querer trabajar, pues llevar todo este proceso. Y de hecho, salí también con esta idea de, ok, no lo voy a dejar hasta que en verdad, o sea, hasta que concluya, hasta que tenga que llegar hasta donde tenga que llegar. Entonces, como que sí iba ya bien decidida de querer hacer esto. Y pues me sentí súper tranquila también cuando salí de decir, ok, pues vamos a iniciar este proceso contigo y pues veamos qué pasa. Ujú. Ok, bueno, creo que una de las cosas más importantes, después de una primera sesión de trabajo así, es justamente pues sentir que sí se puede solucionar el tema que quieres trabajar, ¿no? Porque si sales medio perdido y sin una idea de que se pueda solucionar o como que no te dicen nada que cambie el panorama que tienes, pues ahí es donde es difícil, ¿no? O sea, sí es importante salir por lo menos con esta idea de, ok, se puede hacer algo, ¿no? Em, y bueno, ya después de esa primera sesión y así, ¿qué fue lo primero que empezó a cambiar para ti conforme fuiste avanzando en tu proceso? Mm, recuerdo que vimos el eneagrama, los tipos de personalidad. Sí, Ujú, eso fue, creo que fue a los pocos días, bueno, a las pocas sesiones que estuve contigo. Y, y cuando hicimos este ejercicio, pues, o sea, confirmé como cosas o sea, como que me cayó el 20 de que, sí, yo soy como de este tipo de personalidad. Y, y una de las cosas que más me ayudó es esto que decía de que había que ser valiente, había que hacer las cosas aunque tuviera miedo. Entonces, creo que lo primero que empecé a trabajar fue eso. O sea, aventarme a hacer poquitas cosas. Si mi problema era que me daba mucho miedo compartir lo que yo pensaba, compartir en público, que me escuchara la gente, entonces empecé a hacer estas poquitas cosas de participar en la clase, decir mis reflexiones, que eso era lo que también me costaba un poco. Este, y creo que fue lo primero que empecé a aplicar. ujú, Dije, bueno, pues aunque sea, voy a opinar poquito, a veces sí, en algunas clases, para mí era súper difícil porque como que sentía esta intimidación por parte de los maestros y así, pero en otras, pues me era un poco más fácil. Entonces, pues traté de aprovechar eso de los lugares donde me sentía más cómoda para poder interactuar un poco más. Y los lugares que todavía no estaba lista, bueno, pues eso los dejaba. ujú, Todavía eran ligas mayores, pero eso fue lo primero que empecé a hacer, como atreverme aunque sea de poquito en poquito, pues a compartir lo que pensaba, mis reflexiones, etcétera. ujú, ujú. Ok, sí.
Y ahorita que dices eso, yo también me acordé que una de las cosas que dijiste en la primera sesión fue que querías trabajar en esto porque tenías la idea de que te gustaría dar clases, ¿no? Y bueno, pues dar clases es exponerte frente a un público, hablar frente a estas personas y así, ¿no? Entonces, a mí, yo me acuerdo que me pareció como muy lindo y muy valiente de tu parte en el sentido de, sí, es un miedo que tengo, que me está costando mucho, pero también quiero hacer esto, entonces pues voy a hacer lo que se necesite hacer para llegar a ese otro lado. Y entonces fuimos como, yo lo sentí así, como subiendo escaloncitos, ¿no? Como dices, a partir del eneagrama y esta teoría de personalidad, que a mí me gusta mucho, es muy interesante, te ayudó a entenderte y yo diría, o la intención del eneagrama es poder entenderte y no juzgarte tanto, ¿no? O sea, pues entender que todos somos diferentes, que hay personas que tienden a ser como que más extrovertidas por naturaleza, personas que tienden a ser más introvertidas por naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, esta teoría ayudó, creo, como a ser más autocompasiva y también a decir, ok, pues la clave está en el miedo, tal vez no se va a desaparecer, pero entonces es ir dando pasos con todo y ese miedo, y ahí es donde fuiste, o sea, escalando, ¿no? O sea, subiendo ciertos escalones que te ayudaron a irte acercando a donde querías ir enfrentando tus miedos y así, ¿no? Entonces, ahorita que dices eso, me acordé de que justo uno de los motivadores principales era que en ese momento decías, pues es que quiero dar clases y pues necesito exponerme, ¿no? Y entonces, otra pregunta que me viene a la mente es, ¿cómo te sentías antes? O sea, ¿cómo era este miedo? ¿Cómo se sentía ese miedo? ¿Y qué fue cambiando a medida que ibas subiendo estos escalones al enfrentarte a ese miedo? Pues eran varios pensamientos que me venían siempre a la mente. Era como que las personas que iban a estar ahí en ese lugar donde yo iba a exponer, iba a decir, ya fuera, ya sea un auditorio, un salón de clases, o sea, todas las personas que estuvieran ahí escuchándome me iban a juzgar. Ese era como mi primer pensamiento de, ay, es que tengo que decir las cosas bien o no sé si las voy a decir, si lo que diga está bien o está mal, porque si me equivoco, pueden burlarse, pueden reírse, pueden criticarme, lo que quieran. Entonces, ese era mi mayor miedo, como que al momento de que no sabía si las cosas que iba a decir estaban bien o iban a ser como buenas o malas. Y la otra era que si yo me equivocaba, la gente me iba a decir, o sea, ay, no sabes, o cosas así. Entonces se sentía como algo, o sea, que ni siquiera podía opinar porque todas las personas estaban pendientes de lo mínimo que dijera, o sea, de si me equivocaba en una palabra, en lo que fuera. Entonces, bueno, se volvía como bien pesado porque yo misma estaba diciendo de que no te puedes equivocar, todos te están viendo, o sea, como que mi miedo crecía, crecía, crecía por mis mismos pensamientos de, no puedes equivocarte, no puedes hacer esto, no, nada. Todo tenía que salir perfecto. Y de hecho, esto que estamos haciendo ahorita creo que es algo que me hubiera costado mucho, antes, porque recuerdo que también durante esto de la pandemia, pues surgieron un buen de eventos en el que yo tuve que presentarme y los acepté para practicar. Ujú, Este, y me presenté como en varios eventos, creo que fueron como tres, cuatro, no me acuerdo, pero igual donde yo tenía que compartir cosas sobre mi tema, o sea, lo que yo he estudiado, y eran como también sesiones virtuales en Zoom. Y lo que también me costaba mucho era que yo quería como controlar todo, o sea, todo lo que pasara durante esa sesión.
qué preguntas me ibas a hacer con anterioridad para yo saber qué responder y ya no me agarrara como, ah, ¿qué voy a responder? O sea, en ese mismo momento. Y lo que yo me fui dando cuenta durante estas presentaciones fue que muchas veces las preguntas que me mandaban como guía no siempre eran así. O sea, siempre salían otras preguntas, siempre salían otras cosas. Y la primera vez que lo hice, sí me sacó un poco de onda, pero sí pude responderlas bien. Entonces, al momento de yo comprobar, o mi cabeza comprobar que no pasaba nada, fue que fui agarrando como un poco más de confianza para presentarme en estos lugares. Ujú. Ok, sí. Y yo también recuerdo que te exponías a esas situaciones, enfrentabas este miedo y luego íbamos hablando en las sesiones, ¿no? Como de a ver qué pasó, qué hubo diferente, etcétera, ¿no? Entonces, digo, eso lo recuerdo yo porque estuve ahí, pero digamos, ¿qué papel tuvo el proceso de la mano con estos momentos donde tú te ibas acercando a enfrentar esos miedos? O sea, ¿cómo te ayudaban las sesiones en ese sentido? Mm, yo creo que las herramientas, bueno, trabajamos mucho con la autocompasión, que creo que eso fue como la pieza clave para yo poder lanzarme y atreverme a hacer las cosas. Porque en esta idea que yo traía de juzgarme yo misma antes que los demás, eh, bueno, era lo que me provocaba este miedo y esta estrés de de no poder hablar frente a las personas. Entonces, una de las herramientas que más me sirvió fue ir trabajando esto de la autocompasión y esto de, este, tratarme como tratarías a una amiga, a un amigo, hablarte de esa forma, como darte estos consejos o apapacharte como si fueras una persona que quieres. Y que es bien raro porque es bien raro que lo hagamos con nosotros mismos, pero sí lo hacemos con los demás. Y también esta idea de hacerlo por mí. Creo que también en las sesiones trabajamos mucho es que tienes que compartir lo que tú sepas o lo que tú quieras compartir. Que estoy ahí solo o sea, para compartir, no soy ninguna persona que sé todo, que eso era otra de las cosas que más se me dificultaba porque yo sentía que debía saber todo. Este, entonces, pues, que también estaba bien equivocarse, que estaba bien admitir que no sabía todo. Y, y también otra de las cosas era como aceptar estas críticas o sí, críticas positivas que los demás pudieran decir sobre lo que yo estaba compartiendo. Entonces, creo que durante pues gran parte del proceso que tuve contigo estuvimos trabajando un buen con la autocompasión, con esto de aceptar pues elogios o las críticas positivas, que para mí era algo súper difícil. Ujú, Eh, También esto de los errores, o sea, de que no pasaba nada si no sabía todo, que no pasaba nada si me equivocaba en alguna cosa, que lo podía como corregir o que pues simplemente ya pasó. ujú, Y recuerdo que durante también estas presentaciones que tuve, pues iba aplicando un poco como todas estas cosas que habíamos platicado en terapia. Y a mí lo que me hacía pues bien en ese momento era ver los videos de donde salía yo hablando, como para rectificar o corroborar que lo había hecho bien, que eso fue al principio. Y ya después, mientras más fuimos avanzando, ya dejé de verlos. Dije, pues ya, así como salió, salió, o sea, yo ya no puedo cambiar, si me equivoqué o no me equivoqué o lo que sea. Entonces ya, conforme fuimos más avanzando, y trabajando más esto de a la autocompasión, de equivocarse, de aceptar las críticas, etcétera, fui dejando de ver los videos
de las conferencias o las pláticas que yo daba. Y bien, o sea, creo que me sentí súper aliviada de no tener que volverlos a ver Ujú, y saber que, pues, sentirme como con esta tranquilidad de que lo que compartí durante la plática, pues, era lo que sabía y estaba bien. ujú. Sí, recuerdo que al principio, pues podríamos decir que ver los videos ayudaba, recuerdo que al principio ayudaba como a darte cuenta que no había pasado Sí. nada raro, ¿no? O sea, Ujú, que no había habido estos momentos que a veces tú llegabas a sentir como de, ay, chin, es que no sé si dije bien las cosas o así. Y los videos te ayudaban como a rectificar que no había sucedido eso, ¿no? Pero eran como una muleta que conforme tú fuiste recuperando tu movilidad o aprendiendo a caminar de nuevo bien, entonces ya no era necesaria esta muleta para darte tranquilidad, ¿no? sí. Em, y sí, o sea, yo creo que, o sea, todo el proceso fue como muy práctico, ¿no? Muy de, a ver, pues voy a intentar esto y a ver qué pasa, ¿no? Ujú, Y sí, yo estoy de acuerdo en que un punto importante era que como trabajar esa autocompasión, porque todo esto que tú sentías venía mucho de lo que tú te decías, ¿no? Y entonces fue como empezar a cambiar ese discurso interno ujú, y, y ver que al cambiar ese discurso, pues podías acercarte de otra manera a esos espacios y ya estando en esos espacios de foros o lo que fuera, como que pues también el resultado normalmente era positivo, ¿no? Porque sí, pues yo recuerdo que sí reconocían tu trabajo, o sea que pues sí sabes sí sabías de lo que hablabas, aunque a veces tú sintieras que no, ujú, ¿no? sí. Entonces, em, ¿cuáles fueron, digo, ya mencionaste algunas cosas, pero ¿recuerdas, por ejemplo, algún ejercicio en particular, alguna herramienta en particular que dijeras, esto fue clave, ¿no? O sea, me ayudó a ir avanzando en todo este proceso. Recuerdo que hicimos una carta. Eso fue una carta no me acuerdo, creo que fue como a el IDEA adolescente, Ujú, como que identificara en otros momentos donde me había pasado esto, que sintiera que estaba ahí, o sea, para, pues, todos estos miedos de ser juzgada, de equivocarme, de todo esto. Y hicimos una carta, bueno, hice una carta eh, donde escribí o donde puse cómo en mi adolescencia también siempre como que me sentía eh, muy penosa o muy avergonzada de, pues incluso de simplemente ser yo. ujú, Entonces, como escribí, me ayudó mucho como para recordar como eventos que tuve en la secundaria, donde estaba, o sea, donde yo misma me hacía menos y donde yo misma me empezaba a criticar y a juzgar. Entonces, para mí fue muy bonito y triste a la vez ujú, saber que, o sea, desde niña he estado con este miedo, con esta vergüenza a expresarme y a ser como quiero, pues, como quiero ser y a compartir. Entonces, creo que uno de los ejercicios que más me gustaban era escribir cartas. ujú, Y tengo varias porque escribimos varias y y leerlas y al final de cuentas, esto lo siento que lo más significativo era como decirme que ahora yo misma me tenía que hacer responsable. O sea, que todo eso que pasó, bueno, abrazar como esas cosas que tuvo que sufrir el IDEA adolescente o el IDEA niña, y decir, bueno, pues ya pasó, pero ahora yo misma soy la que me puedo reconfortar, la que me puedo, apapachar y decirme como otras cosas, que no solo sean negativas, y que yo ahora me voy a hacer responsable de esos pensamientos y de esas acciones
pues que pasaron y que pues ni modo. Ahora sigue como seguir avanzando y seguir como usando estas herramientas de la autocompasión, de expresarte, de no sentirme que estoy siendo juzgada por todo el mundo y de compartir, que también creo que eso fue una de las palabras que más se me quedó, de es que pues solo vas a compartir lo que tú quieras compartir. Ujú, Y eso también me ayudó muchísimo porque dije, pues sí, o sea, creo que al final de cuentas en mis presentaciones pues comparto lo que yo quiero y lo que no estoy compartiendo es porque tal vez no lo sé o porque no lo quiero compartir y no tengo por qué como enfrascarme en estas cosas que tal vez no tengo tan estudiadas como lo que estoy compartiendo. Entonces creo que esa fue una de las palabras que más me he llevado, o sea, en todo este proceso y en todas estas presentaciones que di. ujú. Qué bonito. Em, y eso a mí me parece que era importante porque sí fue como ir identificando pues de dónde venía toda esta sensación, todo esta ansiedad, esta dificultad para exponerte, ¿no? Y bueno, claro que siempre las cosas tienen un origen y sí era importante identificar, a ver esto, de dónde viene como para, pues sí, calmar a esas partes que digamos que se activaban cada vez que te exponías a una situación. Porque lo que suele pasar es que cuando hay algún evento que fue difícil, cuando nos vemos en el futuro, en eventos parecidos, el miedo es como que se vuelva a repetir eso de una u otra forma, ¿no? A nivel emocional. Entonces, regresar a estas versiones de ti y decir, no, a ver, calma, fue duro, fue difícil, lo entiendo, es como también validar, ¿no? Que pues sí fue fuerte, pero poder decir, pero ahorita es otro momento y yo me hago cargo de esto, pues sí, creo que de ahí viene como mucha fuerza, ¿no? Y también me acuerdo mucho de la palabra esta de compartir, porque antes de eso, como que la sensación era, tengo que saber y tengo que responder y justo, ¿no? No me puedo equivocar, tengo que saber todo. Pero cuando le dimos este giro y fue como, no, pues, o sea, estás ahí porque estás compartiendo cosas que tú sabes, ¿no? O sea, porque tienes cosas que puedes aportar. Entonces ahí sí también recuerdo que fue este cambio. Y de acuerdo con eso, la siguiente pregunta es, em, ¿qué fue lo que cambió en ti y digamos también en tu diálogo interno, ¿no? Porque ya nos hablaste de qué era lo que sentías, lo que pensabas y así. Luego eso, ¿cómo se transformó? ¿Qué fue lo que cambió? Otra de las cosas creo que me ayudaron mucho fue que una vez me dijiste que nosotros mismos somos quienes nos provocamos a veces como este sufrimiento, esta tortura por estarnos diciendo, eh, o sea, que lo que va a pasar está mal o va a ser malo, etcétera. Entonces, yo en esa ocasión dije, pues sí es cierto, o sea, yo misma soy la que me estoy autotorturando, diciéndome que en esas presentaciones se iban a reír de mí, me iban a criticar, etcétera. Entonces creo que una vez que me cayó como ese 20 de, o sea, yo misma me estoy creando ese sufrimiento, fue que dije, ok, o sea, entonces, pues, y también de la mano con esto de la autocompasión, fue decir, pues, o sea, no pasa nada, vamos a hacerlo. Si nos equivocamos, pues ya nos equivocamos, como dices, este diálogo interno un poco más amoroso conmigo. Y, y pues de atreverme, creo que también eso fue también lo que cambió mucho, o sea, decir, ok, sí, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Y en unas ocasiones sí, o sea, no teníamos ni guión ni nada, Ujú, pero salió súper bien. Entonces, creo que también comprobar que aunque no tuviera como todo bajo control, las cosas salían bien, eso también fue algo que me ayudó mucho como para decirle a mi mente, oye, no pasa nada. O sea, aunque tengas guión, aunque no tengas guión, o sea, no pasa nada. No, la gente pues no.
no estás solo viéndote a ver en qué te vas a equivocar o en qué no. Entonces creo que esas cosas fueron las que me ayudaron y también la meditación. Creo que tú me compartiste algunas meditaciones y, y me ayudaron muchísimo, creo que me ayudan mucho a calmar y también como hacer estas cositas antes de cualquier evento, o sea, como, no sé, poner un incienso o oler algo que me guste, hacer algunas respiraciones y todo y decirme, pues, que va a salir bien y vamos a intentarlo. Creo que eso fue lo que más me ayudó, como esa preparación antes de una presentación, tomarme algunos minutos para calmarme y para pues decirme que iba a salir bien y después ya, hacerlo. Entonces como que es un ritual que tuve que armar para, para, pues para calmarme y tranquilizarme para poder hacer esto pues que estaba intentando probar. Ujú, ujú, sí, como un darte un tiempo para calmar un poco los nervios, la ansiedad, pero también tomar fuerza, pero también como animarte tú misma, ¿no? O sea, como esta versión de ti, decirle a las versiones anteriores como, pues vamos, ¿no? O sea, vamos a intentarlo. Y, y no sé, o sea, hubo muchas cosas que trabajamos y muchas cosas que además yo también quiero decir, o sea, tú estás, sí, yo te vi muy comprometida contigo, ¿no? Con el proceso, con por qué lo estabas haciendo y que querías que fuera distinto. Y pues claro que eso también tiene mucho que ver con cómo fueron cambiando las cosas, ¿no? Y si bien una de las ideas era que querías dar clases, y por eso era importante esto, también estaba lo de tu examen profesional. Ujú. Entonces, ¿cómo te fue? Porque recuerdo que ese era como el primer punto así de, todo Sí. esto es para prepararme para el examen y bueno, también lo que viene después, que es que yo quiero dar clases en algún momento, ¿no? Pero, pero bueno, después de todo este trabajo personal que estuviste haciendo y así, ¿cómo te fue en tu examen? Me fue muy bien. Creo que tener como ya estas herramientas y armado como cosas previas de autocuidado que empecé a establecer, me ayudaron muchísimo para que ese día todo saliera muy bien. O sea, estaba muy nerviosa, pero creo que salió súper bien, mejor de lo que yo esperaba. Eh, y me recuerdo que ese día de mi presentación, bueno, un día antes de mi presentación, pasó algo, un evento súper estresante para mí. Aquí en mi casa, no me acuerdo creo que sí te conté, como Sí. que hubo alguna cosa con los perros que estaban aquí, se mordieron, uno se Sí, estaba ahogando, o sea, fue como muy sí, sí, estresante y muy sí. impactante porque pues, se me estaba muriendo uno enfrente de mí. Entonces, me sentí, cuando pasó todo y ya salió todo bien, o sea, no pasó a mayores, pero yo me sentí muy como tenía mucho sentimiento, como muchas ganas de llorar, o sea, se me acumuló así un buen de cosas. Y me recuerdo que ya estaba dando clases también en esa ocasión, y lo primero que hice fue decir: "No, yo no voy a ir a clase, no voy a dar la clase". Mandé mensaje de que me había pasado un accidente, que ese día no iba a poder asistir a clases. Al siguiente día era mi examen, entonces dije: "No, me voy a tomar todo este tiempo, pues, para tranquilizarme, para hacer como cosas que me ayudaran a relajarme, a descargar como todo esto que había pasado, que me había causado mucho impacto". Entonces, creo que esas fueron otras de las cosas que cambiaron muchísimo. O sea, ahora yo escuchaba lo que yo sentí, lo que sentía en ese momento, cómo sentía mi cuerpo, mis emociones, etcétera, y les empecé a dar prioridad. Ujú, Entonces, el día del examen, pues yo ya llegué súper tranquila. Sí estaba un poco nerviosa. También unos días antes había practicado con mis amigas. Me enseñé la presentación. Y esa es otra también de las cosas que a mí me costaban muchísimo, o sea, pedir ayuda, pedir a las demás personas que pues me escucharan, consejos, etcétera. Entonces, yo creo que en esto mismo de que pues me van a criticar, me van a juzgar, etcétera, nunca pedí ayuda.
Entonces creo que eso también fue algo bonito que les pedí ayuda, ellas estuvieron viendo mi presentación, dándome algunos consejos para cambiar algunas cosas. Ese día me equivoqué muchísimo con ellas, pero me dijeron, no, pues no pasa nada, sigue practicando esta parte que es la que te cuesta más, etcétera. Y en eso me enfoqué. Entonces, el día de la presentación, también recuerdo que me mandaste una meditación Mm. y la hice antes de mi examen y pues ya, dije, bueno, ya estoy aquí, ya. Pero iba tranquila, o sea, a pesar de los nervios, creo que iba tranquila porque ya había practicado, porque dije también con esto de compartir, bueno, pues esto es lo que yo quiero compartir de estos 2 años que llevo estudiando, es esto que les voy a presentar. Entonces, eso también me tranquilizó muchísimo. Y a mí lo que más me daba nervios eran las preguntas que hacen después de la presentación. Ujú. Entonces, bueno, pues iniciaron las preguntas y creo que salió muy bien, o sea, yo las respondí como debía responderlas y sí, al final pues me felicitaron por el trabajo que hice. Mi familia estaba también ahí presente, algunos amigas y amigos y bien, o sea, súper bien, aprobé con mención honorífica y pues fue como eso que concluye todo esto que había estado trabajando y que salió súper bien. Ujú. Sí, sí, sí. No me acordaba de ese evento previo, porque creo que lo hablamos después. Sí, sé que lo Sí, hablamos, pero no ujú, recuerdo en qué momento. Pero también ahí yo recordé que sí fue como mucho autocuidado, ¿no? O sea, y yo podría decir, no sé si tú estés de acuerdo, que una de las principales cosas que empezaron a pasar o que cambiaron a partir del proceso fue justo eso. Creo que aprendiste a acompañarte mucho más, ¿no? En estos momentos de estrés y desde un sí, lugar como que mucho más amoroso y poniendo atención a lo que necesitabas y como que con este diálogo interno de que tal vez sí se activan los miedos, pero poder decir, bueno, pero a ver, como dialogar más que dejar que esos miedos fueran los que manejaban las cosas, ¿no? Era como sé que están ahí, pero pues tengo elementos ahora para no permitir que esto tome el control, ¿no? sí. Sin pelearte tanto de cualquier manera con que estuvieran ahí. Entonces, em, la verdad es que fue un proceso muy lindo, o sea, a mí me gustó mucho también trabajar contigo y ver todos estos avances y todos estos cambios. Y también en parte por eso te invité, ¿no? O sea, yo decía, pues sí, tal vez la Elite de hace unos, no sé, un par de años o unos meses, le hubiera costado mucho trabajo estar aquí y pues hoy estás aquí, así que yo creo Sí, que la líder del pasado estaría orgullosa de ti y pues está lindo tenerte sí, aquí, justo muchas gracias. considerando esta historia en particular. Sí, sí, sí. Y cuando me invitaste dije, la Elide del pasado hubiera estado muy nerviosa por esto. Y digo, sí me da nervios, pero creo que ya son muy pocos, o sea, Ujú, mínimos. Este, y cada vez me siento más tranquila pues de hablar y de compartir las cosas. Sigo teniendo como estas sensaciones como de nervios en el estómago y así, pero creo que ya no dejo que me controle. ujú, ujú, sí, y Esa es la clave. sí, ese es como el gran cambio, ¿no? Ujú. Y bueno, pues esta historia a mí me parece inspiradora, me parece linda y no puede faltar la pregunta que le da nombre a este video podcast. ¿Qué consideras al día de hoy que es lo extraordinario de ti? Mm, pregunta difícil. Este, creo que también esa es una pregunta que me ha costado mucho también respondérmela, y que es un proceso que sigue, o sea, sigo trabajando, porque, bueno, esto de tener miedo a ser juzgada, a ser criticada, pues también viene de la mano o venía de la mano que sigo trabajando, ¿verdad? De algo sobre autoestima,
sobrevalorar lo que soy más allá de lo que sé. Entonces, pues creo que eso, o sea, extraordinario de mí es que soy más que mis estudios, que mi trabajo, que el dinero que tenga, etcétera. O sea, entender eso me ha llevado a poco y que, como digo, sigue en proceso de conocer qué soy sin todas esas cosas. Ujú, Siento yo que soy una persona alegre, divertida, empática, que siempre trata como de ponerse en los zapatos de los demás, entender y, y que todo este proceso también me ha llevado a entender que todas las personas alrededor tenemos pues heridas, tenemos traumas, tenemos varias cosas y que todos estamos llevando algún proceso, eh, pues dependiendo de la situación. Entonces, creo que eso, o sea, entender que no soy la única que está atravesando estas cosas, me lleva a ser también más compasiva conmigo y con las demás personas. ujú. Yo podría decir como de la mano con todo esto que estuvimos hablando, como que también es extraordinario ese valor que has tenido para trabajar en encontrar eso que eres, ¿no? O sea, como encontrar tu valor no tanto en lo que haces, sino en lo que eres. O sea, porque creo que, pues sí, es un proceso que implica como mucho valor, ¿no? Y sí, al final también creo que lo importante es quién eres, ¿no? O sea, esa esencia. Y esa esencia, pues es extraordinaria en sí y también extraordinario el ser valiente para avanzar en ese proceso, para encontrar eso, ¿no? Y conectar con eso. Sí, Entonces, me parece muy lindo. Muchas gracias por estar aquí. gracias. Este, y ¿habría algo más que quisieras compartir, algún mensaje como para las personas que vean este episodio? Pues que si están dudando o bueno, que si tienen esta idea que lo suyo es algo imposible de solucionar o que es algo que nunca los va a hacer sentir mejor, creo que se atrevan a acercarse a tomar con algún profesional, a tomar alguna terapia o algo, porque, o sea, sí es posible, o sea, sí es posible sentirse de una manera diferente y sí es posible de ser feliz y libre como quiera ser. Muchas gracias. De verdad, tus palabras seguramente podrán ayudar a muchas personas. Seguramente habrá personas que se identifiquen con tu historia. Y pues te agradezco muchísimo por estar aquí, haber aceptado esta invitación. Gracias, Em, gracias por invitarme. y bueno, para la audiencia, em, pues muchas gracias por estar aquí. Voy a dejar los datos de las redes, de donde pueden contactarme. Y pues también me encantará si tienen comentarios, dudas, preguntas o algo al respecto de este episodio, pues aquí estoy para responderles. Muchas gracias, Elidet, por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Lo extraordinario de ti. Gracias. Gracias.